noches y buenas tardes en algunas partes del país. Sean todos bienvenidos. La Iglesia Bautista Hispana Guilford les saluda muy atentamente a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas de nuestra iglesia local, como también a otros hermanos que pues fielmente nos han estado acompañando cada jueves. Gracias por esa bendición, y también a familiares y amigos que tienen pues esa bondad y esa gentileza de poder estar con nosotros en este maravilloso día jueves de estudio bíblico. Amén. Estamos en el estudio final, el estudio número 7 y final de esta preciosa y bendecida carta a los romanos. Ha sido un viaje maravilloso, aunque solo hemos logrado ver en forma muy leve, hermano. No hemos profundizado en esta carta porque nos tomaría años, hermanos, profundizar, pero creo que ha sido lo suficiente como para motivar nuestros corazones a estudiar esta preciosa carta a los romanos de parte del apóstol Pablo a esta iglesia que estaba en Roma. Así de que les animo siempre, hermanos, a pedirle al Señor que nos dé la gracia para tener anhelo de estudiar y de profundizar su palabra. Amén. Así de que qué bendición, sean todos bienvenidos. Para entrar pues en sintonía espiritual, por decirlo así, ¿por qué no me acompaña el libro de los Hechos? El libro de Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo también se le denomina. El capítulo 4, para aquellos que no tienen quizás una Biblia a la mano, ahí el versículo usted lo puede ver en la pantalla. Hechos capítulo 4, versículos 29 y 30 será nuestra lectura de esta noche antes de orar. Así que acompáñenme en esta bendita palabra que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Y dice la santa palabra del Señor: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Estas son palabras del apóstol Pedro, que había salido de la cárcel juntamente con Juan porque los sacerdotes y los fariseos los habían tomado preso. Había comenzado la persecución a la iglesia, comenzando de los apóstoles, una grave persecución, y ellos fueron tomados presos por un tiempo muy breve, pero fueron también amedrentados, y después de un par de horas pues fueron puestos en libertad, pero no sin antes con una seria amenaza de que ya no prediquen el nombre. Ellos ni siquiera decían no prediquen en el nombre de Jesús, no podían pronunciar el nombre de Jesús. Ellos decían no prediquen este nombre, no prediquen este camino, y les advirtieron que si continuaban predicando iban a ser llevados nuevamente a la cárcel y posiblemente a la muerte, queridos hermanos. Fueron serias las amenazas, pero mira esta oración, hermanos. Estos hombres de Dios con muchas debilidades, débiles, limitados, y reconociendo ahora el apóstol Pedro. Este es el apóstol Pedro que ya está siendo transformado en gran manera, diferente al apóstol Pedro que le dijo al Señor Jesús: contigo, si me es necesario, voy a la cárcel y aún hasta la muerte. Y lo negó al Señor Jesús. Pero ahora él, reconociendo su debilidad, que ya no puede confiar en sus propias fuerzas, hace tremenda oración a Dios después de haber sido encarcelado y ahora puesto en libertad, pero con amenazas si predicaban el nombre. Mire cómo dice el apóstol Pedro: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que le conceda a ellos con todo denuedo hablen de tu palabra, mientras se extiende tu mano para que se hagan todos estos prodigios para testimonio del Señor Jesús. Y esa es una oración que más que nunca hoy nosotros, tú y yo, queridos hermanos y hermanas, lo necesitamos, porque vienen tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos difíciles en este condado donde la iglesia está en el condado de Loudoun. El día de ayer las escuelas aprobaron las leyes del género sexual. Una tremenda blasfemia ha sido aprobada.
Hoy jueves 12 de agosto a nivel mundial también se hizo una situación de sacarle el dedo, perdone la expresión, a Dios para acabar con el cristianismo. Se juntaron muchas personas por medio de internet para, según ellos, hacerle un acto de queriendo avergonzar a Dios, hermano. Pero serán enjuiciados si Dios no les concede misericordia. Y esto es lo que estamos viviendo, y los cristianos estamos siendo amenazados, cada día estamos siendo acorralados en contra de la pared para que no prediquemos el evangelio de Cristo. Así de que oremos también para que el Señor, a pesar de las amenazas para la iglesia de Cristo, nos conceda pues hablar con denuedo, queridos hermanos, la palabra del Señor. Así que acompáñenme en oración en este momento. Amantísimo Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, agradecidos, Señor, por este ánimo a través de esta palabra que acabamos de leer en el libro de los Hechos. En un momento que el apóstol Pedro y Juan vivieron momentos de gran persecución por predicar tu palabra, Señor, así también, Señor amado, nosotros estamos viviendo, Padre, aunque en este lado del mundo todavía la persecución no ha comenzado, Señor, como está sucediendo en otros países, Señor, pero ya, Señor, comenzó en una forma leve. Y están amenazando al cristianismo, están amenazando encerrar las iglesias, están amenazando a que nosotros no hablemos en contra del pecado, que no hablemos lo que tu palabra declara, tu verdad absoluta que es tu palabra, Señor. Están queriendo que nosotros callemos. Pero Padre, nosotros no podemos, Señor, con nuestras propias fuerzas. Y así como el apóstol Pedro, Señor, también queremos pedirte nosotros que mires sus amenazas, Señor, pero concédenos a nosotros denuedo para hablar tu palabra, a tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar, Señor, danos el denuedo, Padre eterno, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste en nosotros de tal manera que no tengamos temor de las amenazas, sino que en denuedo prediquemos la palabra, Señor, de tu evangelio, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, pues nuestros jóvenes, nuestros niños, ya en un par de semanas tendrán que regresar a la escuela y habrán cambios muy dramáticos, Señor, en donde ellos tendrán que presenciar personas que siendo del sexo masculino se creen mujeres y podrán entrar al baño de las mujeres, podrán entrar a los camarinos, podrán entrar, Señor, a los deportes siendo de otro sexo, Señor. Será una gran depravación en la que nuestros hijos e hijas serán expuestos. Te suplicamos, Señor, que tú los guardes, Señor. Nosotros no podemos estar todo el día con ellos, Señor, pero el poder de tu palabra, el poder de tu Espíritu Santo puede protegerlos, Señor. Así que guarda a nuestros niños, guarda a nuestros jóvenes, Señor, que quieren ser adoctrinados, quieren adoctrinarlos a ellos con esta maldad, Señor. Así que confiamos en tu palabra, Señor, de que tu palabra no vuelve vacía y que tú la harás fructificar, Señor. Así que te suplicamos por ellos y por el resto de los maestros también que están firmes, Señor, en la fe, que seas tú ayudándolos porque ellos también han sido amenazados, que si no cumplen en estas reglas también serán puestos fuera de sus lugares de trabajo, Señor. Así que ayúdanos en este inicio de persecución de la iglesia, fortalécenos en la fe, Señor. Hoy más que nunca necesitamos renovar nuestro entendimiento, Señor. Así que ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Y por lo demás, Padre, queremos pedirte que al culminar este estudio precioso de la carta a los romanos, seas tú, Señor amado, motivando nuestros corazones a continuar, a perseverar en el estudio de la palabra de Dios, Señor. Ayúdanos, Padre, y danos bendición en esta noche, que podamos ser grandemente edificados, grandemente redarguidos, pero sobre todo corregidos e instruidos en toda justicia, Señor, a fin de que como hombres y mujeres de Dios seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra, Señor. Nos encomendamos en tus manos, Padre, creyendo de que tú eres fiel y verdadero, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, como les dije al inicio, hemos llegado al final
de esta preciosa carta. Amén. Cómo nos gustaría continuar estudiando esta carta por muchos meses más. Pero continuaremos con el Nuevo Testamento, con el libro de Corinto en las próximas semanas. Así de que vamos a continuar disfrutando en estos últimos 3 capítulos que nos corresponde. Así de que el Señor sea glorificado en este estudio. Hagamos un breve recuento, ya que es nuestra última clase. ¿Cuál era la problemática de la iglesia primitiva, la iglesia que recién se iniciaba? De los muchos problemas, el problema mayor era el de los judaizantes. Los judaizantes eran supuestamente creyentes judíos que iban a las iglesias gentiles. Mire que no iban a las iglesias en Israel, sino a las iglesias gentiles diciéndole: ustedes, mire lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 1, ahí en su pantalla. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ay, hermano, así iban estos. Pablo iba levantando iglesia, otros hermanos iban levantando iglesias en países fuera de Israel. Eran las iglesias gentiles y atrás iban estos judaizantes, queriendo hacer regresar a la gente al judaísmo, convertirlos al judaísmo, no solo por la fe en Jesús, sino también bajo la ley de Moisés, la ley de los mandamientos y de los rituales. Y ahí mismo en Hechos 15, versículo 5, dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos, hablando de los gentiles, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y esto era lo que hacían. Y usted puede leer el libro de Gálatas, la carta de Pablo a la iglesia de Galacia, carta muy dura, muy tremenda, porque reprende Pablo a la iglesia de Galacia, porque ellos se dejaron engañar. Estaban regresando ahora ellos, siendo gentiles, a quererse hacerse judíos y a circuncidarse y a guardar los rituales y a guardar esto y lo otro. Entonces, hermano, Pablo los tuvo que reprender duramente. Así de que Pablo entonces no fundó esta iglesia, pero él escribe esta carta a esta iglesia en Roma porque él quería visitarlos, porque su fama de la fe de esta iglesia había crecido tanto, pero él sabía de los enemigos del evangelio. Él conocía muy bien a los judaizantes y tenía que preparar a esta iglesia para que no caiga en semejante engaño. Hermano, Satanás engañó a Eva y ha sido ese su mecanismo desde entonces para ahora, engañar a las personas. Hermano, todo lo que quite la gloria a Dios es un falso evangelio. Cuando el evangelio no está enfocado en Jesucristo, sino que está enfocado en el hombre, está enfocado en ti y en mí, ese no es el evangelio de Jesucristo. Ese es el evangelio falso que está poniendo la mirada en el hombre. No, hermanos, el evangelio es acerca de Cristo, es acerca de la misericordia del Dios Santo, del juez justo sobre pecadores. Así que se trata es de Él. El Señor Jesucristo dijo esto: la ley de Moisés, los salmos y los profetas de mí hablan. Así de que, hermanos, este era el gran problema que había. Entonces dijimos que el tema central de la carta a los romanos, aunque podemos sacar infinidades de temas, queridos hermanos, pero el tema principal es la salvación en Jesucristo. Pablo quería que entiendan todos los creyentes a qué se refiere la salvación, cómo es que el hombre puede ser salvo. Amén. Así de que eso es lo que él va a enfatizar en este evangelio. Y dijimos que en el capítulo 1 él presentó sus credenciales como apóstol. Porque estos judaizantes, aparte de pervertir el evangelio, también iban desacreditando al apóstol Pablo. Y Pablo constantemente tenía que defender su apostolado, su autoridad. Y por eso en el versículo 1 del capítulo 1 él dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. No el evangelio de los hombres, no el evangelio de la prosperidad, no el evangelio de que tú todo lo puedes porque tú eres una joya preciosa del Nilo. No,
Es el evangelio de Dios y eso es lo que él va a enseñar. Y en este capítulo 1 entonces él afirma esto y comienza y dice en el versículo 16 y 17 una declaración maravillosa que los teólogos lo llaman el resumen del evangelio, donde dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y al griego también. Así que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pero en el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, el apóstol Pablo se toma casi 2 capítulos y medio para establecer el fundamento de la raza humana, que su fundamento es de incapacidad total, que el hombre es incapaz de poder buscar a Dios. Entonces el apóstol Pablo, antes de darle las buenas noticias del evangelio, es necesario darles las malas noticias al ser humano, que está en pecado, que está condenado y que solo puede ser salvo por medio del Señor Jesucristo. Y ahí en capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Entonces esto es lo primero que debe el ser humano conocer allá afuera. No es presentarle: mira que Dios es amor y Dios te ama tal como eres. Ese no es el evangelio. El apóstol Pablo comienza diciendo de que la ira de Dios está sobre toda impiedad. Y todo aquel que no es creyente es reconocido como un impío y está bajo la ira de Dios. Y esto tiene que conocer el incrédulo para que luego entonces pueda, si por la gracia de Dios, ya lo vamos a ver, recibir el regalo. Que puedan decir como cuando Pedro predicó su primer sermón y los varones dijeron: varones hermanos, pues ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentíos y convertíos al Señor. Pero es porque recibieron primero la mala noticia de que eran pecadores. Y eso es lo que Pablo se toma 2 capítulos y medio para enfatizar, que tanto gentiles como judíos son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces nos dice en el capítulo, y quiero leer un versículo del capítulo 3, versículo 10. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hermano, esto está claro, ¿cierto? No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En nuestra naturaleza caída, cuando nosotros éramos incrédulos, era imposible buscar a Dios. Era imposible entender a Dios. No le estábamos buscando. Esta es una obra de Dios, queridos hermanos. Y es ahí donde viene el famoso versículo 24, hermano, de Romanos 3. Acompáñenme rápidamente. Romanos 3, 24 nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Siendo justificado gratuitamente, no por obras de la ley. No por obras de la ley. Y eso es lo que dice el versículo 28, ¿cierto? Mira ahí mismo el versículo 28 del capítulo 3 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ay, hermanos, si esto es para saltar y darle gloria a nuestro Señor, porque no ha sido de nosotros, no ha nacido de nosotros. Fue Él, queridos hermanos. Y eso es lo que, vamos a regresar a esta, la justificación, como ven ese gráfico ahí en sus pantallas, ¿cierto? Donde Jesucristo tomó nuestros pecados y nosotros recibimos su justicia. ¿Qué significa esto? Que recibimos su vida justa, perfecta, nos las ha sido dada, nos los concedió, nos los regaló por medio de su sacrificio. Hemos sido justificados con un solo sacrificio para siempre. La justificación no se puede mejorar. Una vez hemos sido justificados,
Cuando creímos en el Señor Jesús, fuimos hechos rectos, perfectos delante de Dios. Eso ya no se puede mejorar. Fue una obra completa para siempre, hermano. Y entonces esa es la manera como Dios nos mira. Eso es lo que es ser justificado. La paga del pecado es muerte. Jesucristo sufrió la muerte en nuestro lugar. La ley debíamos cumplirla a la perfección. Jesucristo la cumplió en nuestro lugar. Y esto por gracia, por medio de la fe, como dice Efesios 2:8. Y esto es lo que el capítulo 6 entonces nos relata, queridos hermanos. El capítulo 6 nos dice en el versículo 3: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Sin Cristo nosotros andábamos viviendo para nosotros mismos. Pero después que el Señor nos tomó para ser salvos por medio del Espíritu Santo, hemos sido crucificados con Cristo. Fuimos sepultados con Cristo y hemos resucitado con Cristo. ¿Para qué? Para que andemos en vida nueva. Ahora que hemos sido justificados, el proceso que ahora toma para nosotros es la santificación. ¿Qué significa la santificación? Separarnos del mundo y tratar de imitar a Jesucristo en su carácter. Y esta es una obra que sí se tiene que mejorar, sí se tiene que perfeccionar. Y eso es entonces donde la ley viene a ser nuestro gran amigo, porque ahora la ley viene para darnos el parámetro, no lo que el mundo dice. Porque ahora la verdad del mundo es relativa, depende de lo que tú sientes. Pero la palabra de Dios es firme y para siempre, no cambia. Es inmutable la palabra de Dios. Así de que hemos sido crucificados con Cristo, hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo para vida nueva. ¿Y qué significa eso? Entonces el apóstol Pablo lo va a explicar en el capítulo 7. Significa que hemos muerto a la ley. Por el hecho de que hemos muerto en Cristo Jesús, en su sacrificio, la ley que nos condenaba ahora ya no nos puede condenar. Ya no estamos bajo ese ministerio de muerte, ahora estamos bajo la gracia. ¿Qué significa? Que ahora soy justo delante de Dios, pero mi vida de santidad es la que tengo que perfeccionar, porque todavía estoy en la lucha con mis pecados, batallo con mis pecados, y entonces donde día con día tengo que recibir de la gracia de Dios, de la fuerza y el poder de su Espíritu Santo para santificarme. Y es ahí donde cambiamos nuestra relación con la ley. Ya no para que nos condene, sino para que sea nuestra guía en nuestra santificación. Y cuando tengamos la tentación de mentir, recordamos que la ley dice, no mentirás. Y entonces pedirle al Señor, decir, Señor, deseo mentir ahora, pero no quiero mentir, Señor, ayúdame. Y no mentiremos. Entonces eso es santificación, eso es fruto dignos de arrepentimiento, eso es santificación. Estamos cada día pareciéndonos más a Él, porque fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hemos muerto a la ley. Y esto, hermano, debe producir gran alegría, porque el capítulo 8 del apóstol Pablo nos dice en el versículo 1, pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Los que tienen una fe verdadera, los que verdaderamente han recibido el regalo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, entendemos de que hemos sido hechos perfectos una vez y para siempre, justificados. Pero que ahora en nuestra vida diaria, en nuestro comportamiento diario es el proceso de santificación y necesitamos el parámetro de la ley para que nos guíe y constantemente cada vez que nosotros quebrantamos el mandamiento no somos condenados, pero sí somos redarguidos y venimos en arrepentimiento delante del Señor pidiendo perdón por ese pecado y pidiéndole que nos ayude a no volver a caer en ese pecado. Y eso es, hermano, una gran bendición, ya no tener la carga de la condenación, pero no para, hermanos, sentarnos y vivir como querramos, sino para buscarlos a Él, porque fuimos muertos en la ley para llevar fruto para Dios, no fruto para el pecado. De allá Dios nos sacó. Y luego vimos el capítulo 9,
la elección incondicional. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y no es porque Jacob era mejor o Esaú era peor, no, queridos hermanos, simplemente porque Dios así lo decidió. No habían hecho ni bien ni malo y ni habían nacido, pero él decidió a quién iba a elegir. Y miren lo que dice el capítulo 9, versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Luego vimos el capítulo 10 entonces. Predicar el evangelio, queridos hermanos, es nuestra obligación. Es nuestra obligación de todos los creyentes, de niños, jóvenes y adultos. Debemos predicar el evangelio, no solo en un púlpito, es en todo lugar. No es que, yo no soy parte del ministerio de evangelización. No necesitamos ministerio de evangelización. Lo que necesitamos es nosotros entender como creyentes que es nuestra obligación predicar el evangelio. Y gloria a Dios que aquí en nuestra iglesia tenemos un grupo de evangelismo que es fiel en su tarea y en lo cual nosotros debemos apoyar. Pero la predicación del evangelio es para toda criatura, en todo lugar, en todo momento. Es nuestra obligación. Luego vimos el capítulo 11, queridos hermanos, el remanente de Israel. Pablo, recuerdan el jueves pasado, Pablo aquí comienza a decir de que Dios no ha desechado a la nación de Israel del todo, de que su rechazo es temporal, no es ni total ni final, sino que Dios continúa siempre teniendo un remanente. Y mientras desechó al pueblo de Israel en forma temporal, nosotros los gentiles fuimos injertados a la vid verdadera. Y mire lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y mire lo que dice el versículo 5. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Dios tiene, hermano, de la nación de Israel un remanente y siempre lo ha tenido, pero Dios no ha desechado a su pueblo. Cuando se cumpla el tiempo de que todos los gentiles que han sido escogidos para salvación vengan a la salvación, entonces Dios volverá a su pacto con la nación de Israel, y eso lo vimos en el capítulo 11. Luego vimos en el capítulo 12 los deberes como cristianos, las conductas que debemos tener entre cristianos, y que el versículo 1 comienza diciéndonos que por las misericordias de Dios presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero mire lo que dice el versículo 4 del capítulo 12. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que, hermano, en vez de estar mirando nuestras diferencias en una forma negativa, veámoslo como Dios lo pone. Dios nos ha puesto como miembros de un cuerpo, hermanos. Nuestros miembros en nuestros cuerpos no todos son iguales, pero todos son necesarios. Todos son necesarios, todos los miembros de nuestros cuerpos son necesarios. Así de que nosotros debemos ver la diferencia entre hermanos, que somos diferentes miembros, y ver la diversidad que Dios ha traído a la iglesia, porque todos somos necesarios en la iglesia. Así de que eso nos debe motivar a comprendernos, a amarnos y a soportarnos, que es lo que vamos a ver dentro de un momento. Y por último vimos el capítulo 13 la semana pasada, el sometimiento a las autoridades civiles. Debemos someternos a las autoridades en todo lo que ellos ordenan, porque han sido establecidas por Dios. Pero siempre surge la pregunta, pero en todo, entonces si nos dicen que debemos matar, ¿vamos a matar? No, hermanos, dijimos el jueves pasado, ¿cierto?, de que nos sometemos a toda autoridad, pero antes estamos sometidos a Dios primeramente. Y cuando las autoridades se levantan en contra de los principios y de los mandamientos de Dios, nosotros no nos vamos a someter. Esta ley que ayer se aprobó del género sexual, donde si hay un hombre que quiere sentirse mujer, pues tiene que ser tratado como mujer. Eso las autoridades lo han aprobado el día de ayer en la noche. Pues nosotros como creyentes no nos vamos a someter a semejante situación. Y si eso nos va a corresponder perder el trabajo, así sea.
ir a la cárcel, así sea. Pero continuaremos predicando la verdad de Dios, queridos hermanos. Y por eso debemos pedir, como el apóstol Pedro pidió: Señor, mira sus amenazas, pero concédenos de nuevo. Concédenos de nuevo. Entonces, en ese tipo de situaciones que van en contra de la palabra de Dios, el pueblo de Dios no debe someterse a eso, porque debe estar primeramente sometido a la autoridad máxima del universo, al soberano, al Rey de Reyes. Ese es a nuestro Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, ese ha sido un breve resumen para motivar nuestros corazones de las grandes riquezas que esta carta a los romanos tiene, hermano. Y mire que hemos ido solamente tocando la parte de arriba, hermanos. Esto es para cavar y profundizar y seguir cavando y sacando riquezas de la sabiduría de Dios en esta carta preciosa del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Así que vayamos al capítulo 14 en esta noche. Y el apóstol Pablo comienza hablando de los débiles en la fe. Y dice el capítulo 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe. Mire lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos en Roma. Dice recibid. O sea, aceptar a los débiles en la fe. Y ya vamos a entender qué es un débil en la fe, porque muchos usan este capítulo 14 para justificar su vida pecaminosa, para justificar su pecado. Hermano, nosotros no vamos a tomar al rey David que porque él adulteró, no lo vamos a tomar como un parámetro para decir: si el rey David adulteró, yo también puedo adulterar porque soy débil en la fe. Eso no es así, hermano. Ese tipo de pensamiento es de un incrédulo, de un impío. No, queridos hermanos, entonces no es eso lo que el apóstol Pablo, y lo digo de inicio porque quiero derribar, hermano, ese tipo de mentalidad que lastimosamente en las iglesias se escucha, hermano, que cristianos andan profesando que verdaderamente no son creyentes. Esa es la realidad. Que alguien diga de esta manera no es un creyente. Aquí dice el apóstol Pablo: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque, y aquí nos va a decir por qué razón llama débiles en la fe. Mire cuál es el tema de que el apóstol Pablo los llama en la fe. Esto no lo podemos generalizar. Aquí estaba siendo específico y ya vamos a entender por qué. Y dice el versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. Entonces aquí el apóstol Pablo está poniendo a dos tipos de personas. Uno es que aquel que dice: yo puedo comer de todo, no hay problema. Ese es el que Pablo considera fuerte en la fe, y ya lo vamos a ver en un momento, porque él mismo se consideraba fuerte en la fe. Pero el débil dice: yo solo puedo comer legumbre. ¿Y a raíz de qué viene esta situación, hermanos? Recuerde que estamos hablando de que la mayor problemática de la iglesia en general, la iglesia que había iniciado en ese tiempo de los apóstoles, era la de los judaizantes. Los judaizantes entonces venían a las iglesias que estaban allá en Asia y le decían: no, mire, comer puerco es pecado, porque Levítico nos dice, el libro de Levítico nos dice de que eso es pecado, porque el puerco es inmundo. Y eso sí, el libro de Levítico lo dice, era pecado, porque eso era inmundo, no podían comer los judíos. Pero esa ley Dios la estableció, hermano, para mostrar un parámetro espiritual y hacer diferencia entre lo inmundo y lo santo. Entonces, queridos hermanos, aquí andaban los judaizantes diciéndole a la iglesia de Galacia, a las iglesias en Asia Menor, en Turquía, en todos estos lugares: sí, qué bueno que sean salvos, pero no pueden comer, no hay que comer puerco, no hay que comer langosta, porque eso es pecado. Entonces, el que no había entendido la justificación de que ya hemos muerto a la ley de los rituales de Moisés, porque ya esa ley fue quitada de los rituales, porque representaban una sombra de lo que Cristo iba a hacer. Entonces, habían algunos que todavía permanecían creyendo: ay, no, si como un chicharrón es pecado.
Entonces el apóstol Pablo está diciendo, entendamos temporalmente a estos hermanos. No es que los vamos a recibir simplemente y que se queden así el resto de la vida pensando que es pecado. Pero el apóstol Pablo dice, seamos pacientes con ellos, recibámosle hasta que sean ellos orientados, enseñados en la palabra de Dios y entonces puedan tener libertad para hacer esto. Pero dice el versículo 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces aquí no estamos hablando de incrédulos, hermanos, aquí estamos hablando de creyentes, pero hay algunos que todavía no han entendido la libertad, la justificación en Cristo Jesús. Y entonces sienten ellos que si comen algo que no está en la ley de Levítico, ellos pecan. Y entonces ya vamos a ver qué sucede. Dice el versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. O sea, a pesar de esta debilidad, ha sido justificado. Lo que pasa es que el problema es que este varón que es débil en la fe, aunque ha sido justificado porque Dios lo va a mantener firme, porque esa es la promesa de Dios, es vida eterna, no es temporal. Es una vida eterna, segura la salvación, no se pierde. Pero la cosa es que este varón no vive en la libertad. Este hermano, esta hermana débil en la fe no vive en la libertad, vive constantemente apesadumbrado porque cree que si come algo que no estaba en la ley va a pecar y entonces no disfruta de la libertad del Señor. Y dice el versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga los iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, pero da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Entonces aquí habían dos puntos principales que estaban lidiando los hermanos posiblemente en Roma. Era el asunto de la ley de los alimentos y de los diferentes días festivos que se tenía el pueblo de Israel. Aquí no se está refiriendo al día de reposo. No, hermano. Ese día de reposo, recuerde que es un mandamiento creacional. Y al séptimo día descansó Dios y después lo pone en la ley de los 10 mandamientos, el día de reposo. Esto no es para decir, bueno, yo estoy convencido pues que el domingo no me congrego y yo tengo fe, así es que no pasa nada si me congrego. No está hablando de ese día. Está hablando de otros días donde ellos guardaban el día de esto y día de lo otro. Está hablando de otros días, no del día de reposo. Entonces, estos son los débiles en la fe. Y nosotros, dice el apóstol Pablo, los que somos fuertes, dice el apóstol Pablo, debemos recibirlos y con paciencia enseñarles la doctrina. No obligarlos a hacer algo que ellos en su conciencia creen que es pecado. Pero estamos hablando aquí, hermanos, de cosas referente a la ley de los rituales. No, esto no es para generalizarlo. Esto no es para decir voy a ir a robar, pero lo hago con fe. Pues entonces no es pecado porque yo soy fuerte en la fe. No, queridos hermanos, no es eso. Ahí eso estamos quebrantando el mandamiento de Dios. Aquí se está refiriendo a lo que es, hermano, las leyes de los rituales. Usted se ha dado cuenta de que cuando usted va a un hotel, siempre están los champús pequeñitos, los jaboncitos. Eso es de usted. Usted lo ha pagado. Cuando usted va a un hotel y paga, eso es parte de lo que a usted le corresponde. Pero ¿sabe qué hace mucha gente? Va y lleva su cartera y lo esconde y lo saca escondida. Esa persona ya robó. Porque en su conciencia está creyendo que ha robado cuando eso le pertenecía. Y esa es una actitud de un inconverso. De eso no se trata esta escritura. Así que el que quiera usar esto para justificarse su pecaminosidad es un incrédulo, es un impío, no es creyente. Y eso debemos tenerlo claro. Luego continúa diciendo cómo debemos comportarnos. Mire el versículo 13 ahí mismo en el capítulo 14. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano.
Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. ¿Qué está queriendo decir? Si hay un hermano que dice que él piensa porque leyó Levítico que comer carne de cerdo es pecado, y tú estás firme de que no es pecado porque has entendido el evangelio, y este hermano que es débil en la fe no lo ha entendido completamente, y tú entonces en forma sin consideración, para hacerlo salir de su ignorancia, lo invitas a tu casa a comer un gran chicharrón. Eso el apóstol Pablo dice, ya no estás andando en amor, porque no estás considerando a tu hermano. Lo estás obligando a que haga algo que en su conciencia él cree que es erróneo. Eso no es andar en amor. Si yo sé que a mi hermano le ofende y cree que es pecado, que es inmundo comer chicharrón, entonces yo no voy a comer chicharrón delante de él. No le voy a invitar eso cuando lo invite a mi casa. Voy a hacer algo entonces pues que a él también se sienta en paz en su conciencia. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice. Debemos andar entonces en amor. Dice el versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, hermanos, debemos tener paciencia. Hoy no tenemos mucho. Nosotros aquí en este lado del occidente, ¿cierto? En nuestra cultura no tenemos mucho problema con lo que se refiere a los días festivos de la ley judía o de los alimentos de la ley judía, ¿cierto? Nosotros comemos todo tipo de carne, pero ¿cómo se aplica esto al cristianismo actual en este lado del mundo? Entonces, ¿a quiénes consideraríamos débiles en la fe? Por ejemplo, hay personas de que tienen que entrar a la iglesia cubiertas sus cabecitas con un manto, porque si entran descubiertas, sienten que están en pecado. Entonces, hermanos, eso es ser débil en la fe. Son creyentes, son justificados y Dios los va a hacer permanecer firmes en la fe. Pero están débiles en la fe porque entonces están creyendo que deben cubrirse y que no deben ir al cine porque eso es silla de escarnecedores. Y yo no estoy promoviendo que usted vaya al cine, ¿cierto? Porque en el cine solo cosas horribles se ven. Pero hermano, si usted decide ir, no es pecado. Pero algunos creen que es pecado. Entonces eso es ser débiles en la fe. Pero estamos hablando de cosas, hermanos, que contribuyen no estamos hablando de pecados bajo los mandamientos de Dios, pero hay algunas cosas que así toman lugar. Entonces debemos ser pacientes. Y mire lo que dice el apóstol Pablo ahí mismo en el 14, versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero mire lo que dice el versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Ahora, pero ¿usted no dijo acaso que los débiles en la fe no van a ser condenados? Porque Dios los va a mantener firmes en su mano. Sí, no van a ser condenados. Entonces, ¿qué quiso decir aquí el apóstol Pablo? No está hablando de condenación eterna, sino que está hablando de que el que duda sobre lo que come y si come algo que no debió comer, se siente culpable, se siente condenado, o sea, se siente que ha fallado a Dios y se siente miserable. A eso se refiere, no se refiere a condenación. Porque no lo hace, dice, con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es pecado. Entonces la persona que ha hecho este acto y que comió algo que supuestamente en su ley levítica no debía comer, se siente condenado, se siente que ha pecado. Así de que nosotros debemos cuidarnos de no poner tropiezo. Debemos aceptar a los hermanos y hermanas que están en este tipo de debilidades en la fe, pero en estos casos, no en la doctrina. No vamos a hacer, hermanos, esto en lo que se refiere a la doctrina de la salvación. Aquí no entra esto. Aquí está hablando de la comidita
y está hablando de los días, pero lo que se refiere a la doctrina, el apóstol Pablo tiene algo que decir en el capítulo 15. Así que vamos a entrar a este capítulo 15. Y mire cómo ahora el apóstol Pablo se refiere y dice: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Amén. Entonces, si nosotros vemos que alguien está débil en la fe en estos aspectos, entonces debemos considerarlo y debemos tratar de buscar su edificación. Y dice el versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta situación que van a haber débiles en la fe en la iglesia, y hay los que son fuertes en la iglesia, entonces los que somos débiles les pedimos a los que son fuertes que nos tengan paciencia y que nos ayuden, que no nos dividamos por estas cosas, sino que mantengámonos en unidad, porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que pide el apóstol Pablo. Entonces habla luego el evangelio hacia los gentiles. Vuelve a decir el apóstol Pablo que el evangelio es para todos los gentiles. Y quiero mostrar lo que entonces el apóstol Pablo dice a la iglesia en Roma. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado ya por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Entonces Pablo afirma nuevamente su deseo de los planes que él tiene para ir a Roma. Y ahora estos planes del apóstol Pablo son completamente, se realizaron. Definitivamente Pablo llegó a Roma, pero no con este tipo ¿cómo puedo decir esto? De itinerario. Mire el itinerario de aquí el apóstol Pablo. Dice, cuando vaya en un viaje misionero a España, entonces voy a pasar ahí a veros, a ustedes, voy a verlos a ustedes ahí al paso, vamos a hacer un tiempo y tener tiempo de bendición. Entonces, pero no fue así como llegó. El apóstol Pablo llegó como un preso. Llegó como preso y para llegar hasta Roma sufrió naufragio, fue picado de una víbora. Hermanos, le tocó duro. Y llegó como preso. Y a pesar de que estuvo preso en Roma, escribió también otras cartas muy importantes. No le impidió Dios presentar el evangelio en Roma a pesar de las dificultades puestas por delante. Así de que nosotros podemos tener buenos deseos en nuestro servicio al Señor, buenos deseos de servir a los hermanos, pero a veces no se va a dar de la manera que nosotros queremos. Va a ser a través de mucha tribulación, de muchos cuestas arriba, queridos hermanos. Así de que esto fue lo que el apóstol Pablo habló. Ahora viene el capítulo 16 y final. Capítulo 16, que prácticamente son saludos personales que el apóstol Pablo tiene para la iglesia. Dice el versículo 1, os recomiendo, y aquí simplemente he puesto los versículos parafraseados porque no entran todos, pero quisiera tomar algunos nombres que son importantes. Os recomiendo además, dice nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Cencrea era un puerto en Corinto. Entonces esta hermana era diaconisa en la iglesia de Corinto. Y Pablo estaba enviando esta carta por medio de Febe. Febe iba a ser la hermana que iba a llevar esta carta porque Pablo la escribió, recuerde, desde Corinto. Pablo está escribiendo esta carta desde Corinto y la está enviando con la hermana Febe. No sabemos cuáles son las razones que la hermana Febe tenía que ir a Roma, pero la cosa es que esta carta iba a ser llevada por ella. Y le dice, las recomiendo que la atiendan, que dice el versículo 1,
El versículo 2 dice, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, la hermana Febe era una hermana como muchas hermanas de nuestras iglesias que son echadas para adelante, que son fuertes en el Señor y siempre están dispuestas a trabajar en lo que se necesita. Y eso tenemos nosotros, hermanos, por la gracia del Señor. Y déjeme animarle a todos los hermanos y hermanas que son miembros de nuestra iglesia, dar gracias a cada uno de ellos, que por la gracia de Dios tenemos una iglesia que casi el 80% o 75% de la iglesia está involucrada en algún tipo de servicio en la iglesia. Y agradecemos a ustedes, hermanos y hermanas, y al Señor especialmente, porque eso solo viene de Él. Hermanos, que casi toda la iglesia está involucrada. Y hermano y hermana que me estás escuchando, que posiblemente no te has puesto al servicio, no te estamos llamando para reprenderte, sino para animarte. Involúcrate, hermano, en lo que sea. Involúcrate. No hay tarea pequeña aquí ni tarea grande. Toda tarea es importante dentro de la iglesia. Y esta tarea, imagínese, si esta hermana Febe no hubiese sido fiel en llevar esta carta, tú y yo no tendríamos la oportunidad de estudiar esta maravillosa carta. Así de que no hay trabajo pequeño o trabajo que no sirva en la iglesia. Todo trabajo, todo servicio en la iglesia es importante. Así que te animo, hermano, hermana, que te hagas accesible para servir al Señor. En el versículo 3 vemos otros saludos también a Priscila y Aquila. Ya conocemos este matrimonio muy bendecido, Priscila y Aquila, ¿cierto? Priscila y Aquila presenciaron a este hombre Apolo, dice hombre poderoso en palabra, pero estaba predicando el arrepentimiento de Juan, no estaba predicando todo el evangelio, porque quizás no lo conocía, pero predicaba con denuedo, con poder, hermanos. Y Priscila y Aquila lo toman a un lado y le exponen más exactamente el camino de Dios. Así que estos hermanos eran grandes colaboradores del apóstol Pablo. Luego también a Epeneto, su fruto en Acaya. Saludo a María, a Andrónico, a Junías, a Amplías. Hermanas embarazadas, aquí está usted una guía para ponerle nombre a sus hijos, a su hija. Mire, tremendos nombres: Urbanos, Estaquis, Apeles, Aristóbulo, Herodión, Narciso, Trifena, Trifosa, Pérsida. Qué tremendos nombres, ¿cierto? No me haga caso, no le vaya a poner así, por favor, a sus hijos. Pero estos eran los nombres. Y en el versículo 13 habla de Rufo. Y este otro nombre de Rufo se encuentra en el relato en el Evangelio de Marcos. ¿Se recuerdan de cuando el Señor Jesús estaba llevando la cruz y ya no podía más? Y entonces los soldados romanos llamaron a un hombre que estaba pasando por allá, Simeón, si no me acuerdo, y este era el padre de Rufo, supuestamente, si este es el mismo Rufo, pero este era un escogido en el Señor y a su madre, y mía, dice el apóstol Pablo, amaba a esta familia. También otros saludos importantes ahí. Y en el versículo 16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo. Entonces, ya al finalizar su carta, Pablo hace todo este tipo de saludos, pero luego nos da unas advertencias finales. Pablo es un maestro privilegiado, es un maestro con gran astucia para enseñar, queridos hermanos, y siempre estaba un paso adelante de los posibles malinterpretaciones de su palabra, porque recuerde que aún el mismo apóstol Pedro dice, nuestro amado hermano Pablo, que ha escrito unas cosas difíciles de entender, dice que algunos indoctos han torcido, entonces muchos torcían el evangelio, lo que Pablo predicaba. Así que Pablo, en vista de eso, hace estas advertencias ahí en el capítulo 16, versículo del 17 al 20, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Mire que ahora aquí no está hablando de los débiles en la fe. Porque a los débiles en la fe, ¿cuál fue el encargo a la iglesia? Recíbanlo,
Ámenlos y ténganle paciencia, porque son débiles en la fe. Pero ahora aquí no está hablando de los débiles en la fe. Dice que a los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Está hablando específicamente de los falsos creyentes, de estos judaizantes que venían a las iglesias, diciendo que había que seguir los rituales, que había que circuncidarse, que guardar la ley de Moisés. Entonces el apóstol Pablo dice, tengan cuidado, fíjense de estos que causan divisiones en contra de la doctrina que habéis aprendido. ¿Y qué más nos dice? Y que os apartéis de ellos. Que os apartéis de ellos. Hermano, por eso, y con todo respeto, hermano, pero quiero llamarte un momento, como decía aquel hermano, cierto, que tenía su programa, este hermano, no sé si era mexicano o de dónde, un mensaje a la conciencia con el hermano Pablo. Yo quiero darte un masaje a la conciencia. Hermano, no podemos estarnos como creyentes nosotros. Ah, no, yo en casa recibo mormones y en casa yo recibo testigos. Mira usted qué bonitas las conversaciones que tenemos. El apóstol Pablo dice, apártate de ellos. Estos no son creyentes, hermanos, son sectas, porque ellos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y nadie que tenga el Espíritu Santo puede decir que Jesús no es el Hijo de Dios y que Él es Dios. Como creyentes, y si tenemos el Espíritu Santo, nosotros afirmamos que Jesús es el Hijo de Dios, pero que Jesús es Dios también. Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros. Jesucristo es Dios. Así que nosotros no podemos estar, hermanos, haciendo estas cosas. Jesucristo no es una creación. Jesucristo no es el hermano de Lucifer como proclaman estas otras sectas. Así que nosotros no podemos estar abriéndole la puerta y tener comunión con estos. Porque no, dice, estos son los que causan división en contra de la doctrina que habéis aprendido. Y el apóstol Pablo da declaraciones duras, queridos hermanos. En Gálatas 1:8, que ya lo hemos leído una y otra vez aquí. Por lo tanto digo que si alguno de nosotros o un ángel del cielo os predica un evangelio diferente del que yo he predicado, sea anatema. Y otra vez lo repito, dice el apóstol Pablo. Y vuelve a repetir esto. Entonces nosotros debemos apartarle, dice el versículo 18 aquí. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces esta es la advertencia, hermano. Esta es la advertencia. Algunos dicen, hermanos, no sirve estudiar teología y doctrina porque la doctrina divide. Y qué bueno, porque eso debe hacer. Porque el Señor vendrá a separar los cabritos de las ovejas, hermanos. Y nosotros no podemos predicar un evangelio que somos nosotros los iniciadores de cualquier cosa. Hemos sido salvos por la gracia del Señor. Amén. Así de que, y culminamos entonces, queridos hermanos, con esta doxología, con esta exaltación de gloria del apóstol Pablo hacia nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y al que puede, hablando de nuestro Señor Jesucristo, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, el evangelio, a nosotros, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén, queridos hermanos, pues para Él es la gloria, hermanos. Aunque el apóstol Pablo fue la herramienta, el medio por el cual Dios dio semejante mensaje a la iglesia, la gloria es de Dios, hermanos. La gloria es para Él. Estas son palabras inspiradas de Dios. Y el apóstol Pablo lo reconocía. Todo lo que soy por la gracia de Dios. Y es la gracia de Dios en mí. Y toda la escritura es inspirada por Dios.
Así que, queridos hermanos, la gloria es para nuestro Señor Jesucristo y para nuestro Padre Celestial, quien lo dio en propiciación por nuestros pecados, para que tú y yo seamos justificados y tengamos la esperanza bienaventurada de la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta preciosa carta. Quiero suplicarle en el nombre de Jesús y animarle a que profundice en esta carta, que vuelva a repasar estos videos, pero que le sirvan simplemente como una pequeña guía para tomar, hermanos, comentarios bíblicos de esta carta y profundizar en las riquezas, hermanos. Hay muchos escritos acerca de esta carta a los romanos. Me encanta mucho el comentario bíblico de Lutero y de Calvino acerca de la carta a los romanos, pero hay otros teólogos de nuestros tiempos también que han escrito preciosamente acerca de esta carta. Así que les animo a estudiar, a profundizar en esta preciosa carta. Amén. Así que agradecemos pues al Señor, hermanos. Él por su gracia nos ha permitido llegar hasta este momento, a poder estudiar por su gracia y darnos vida, salud para estar aquí en estos días jueves, y que esperamos con confianza en fe en Él que esta palabra que ha sido sembrada a través de estos jueves, hermano, ha de producir fruto. Quizás nosotros no lo podemos ver, pero ha de producir fruto. Nosotros no vamos a poder ver cómo crece, pero veremos el fruto en nuestras vidas, queridos hermanos. Amén. Así que acompáñenme en oración para agradecer al único y sabio Dios, a nuestro bendito Dios y Padre Celestial. Padre, cuánto te alabamos y cuánto te bendecimos por este tiempo que nos permitiste como congregación deleitarnos en esta palabra maravillosa que tú le diste a tu Hijo amado, a nuestro hermano Pablo. Gracias, gracias porque hemos aprendido del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos justificó y quien Padre, nos ha santificado para ser hechos conforme a la imagen de tu Hijo. Gracias, Padre, gracias porque han sido jueves de mucha bendición, mucha edificación, mucho ánimo a nuestros corazones, pero sobre todo para aprender a poner nuestra fe en el autor y consumador de la fe, en nuestro Señor Jesucristo, y no poner la mirada en esta tierra, porque aquí, Señor, estamos de pasada, Señor. Nosotros vamos a esa ciudad celestial hecha de mano de Dios y no de hombres, Señor. Así que te agradecemos por este tiempo, te agradezco por mis preciosos hermanos y hermanas, familiares y amigos que nos han acompañado en estas 6-7 semanas, Señor. Gracias por ellos, Señor. Bendíceles, guárdales y anímales, Señor, a continuar estudiando esta carta. Por lo demás, te damos toda la gloria por estos privilegios que nos das como iglesia, Señor. A ti bendecimos, a ti te amamos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos, y será hasta una próxima oportunidad. El Señor les bendiga. Pasen buenas noches.